Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien, con la energía a tope y listos para sumergirnos en el mundo del chisme y el espectáculo, porque hoy tenemos un tema que está que arde. Y es que, como ya habrán visto en el título, vamos a desmenuzar, analizar y exprimir hasta la última gota las declaraciones de la mismísima Diletta Leotta sobre su polémica ruptura con el bombón turco Can Yaman. Sí, amigos. La exclusiva que todos estábamos esperando, la verdad detrás del trueno que sacudió el mundo del entretenimiento, la historia completa, con todos sus matices y detalles, y créanme, la historia tiene más capas que una cebolla. Antes de que nos perdamos en este laberinto de secretos y revelaciones, y para que no se les escape ni un solo detalle, les recuerdo la importancia de suscribirse al canal y activar esa campanita de notificaciones. Así, no se perderán ni un solo chisme, ni un solo análisis, ni un solo vídeo más. Suscríbanse ya. Este vídeo va a estar de infarto. Ok, ahora sí, manos a la obra. Para aquellos que vivieron en una cueva en el momento en que ocurrió, o para refrescar la memoria, recordemos, Diletta Leotta, la deslumbrante presentadora de televisión italiana, dueña de un carisma inigualable y una belleza que roba suspiros, y Can Yaman, el actor turco que conquistó corazones con sus papeles en series como Erkenci by Jane y Sandokan. Formaron una de las parejas más comentadas, fotografiadas y deseadas del panorama internacional. Su relación fue un auténtico torbellino, un tsunami de atención mediática. Cuerpos de ensueño, fama a raudales, viajes exóticos, cenas románticas, parecía sacado de un cuento de hadas. Pero como en toda historia, la realidad suele ser más compleja, y la felicidad, a veces, es efímera. La relación, que comenzó con una chispa que prendió fuego en el mundo del espectáculo, terminó de forma abrupta, inesperada y, en un principio, envuelta en un halo de misterio. Los rumores y las especulaciones se dispararon, amigos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Hubo infidelidad como tantas veces se rumorea? ¿Diferencias irreconciliables que hicieron imposible la convivencia? La distancia, ese enemigo silencioso que corroe las relaciones. El público, las revistas, las redes sociales, todos especulaban, todos opinaban, todos querían saber la verdad. Pero Diletta, hasta ahora, había mantenido un prudente silencio. No se pronunció, no alimentó las especulaciones, prefirió la discreción. Misterio total. Un silencio que solo avivó la curiosidad de sus seguidores y de los medios de comunicación. Pero boom, de repente el silencio se rompe. Diletta decide hablar. Y créanme, sus declaraciones son jugosas. Son reveladoras, sinceras y sobre todo, nos permiten asomarnos a la intimidad de una relación que, a pesar de su corta duración, generó un impacto considerable. En una entrevista reciente en la que se mostró más abierta y vulnerable que nunca, Diletta decidió abrir su corazón y compartir con el mundo algunos detalles íntimos de su relación con Can Yaman y, lo más importante, de las razones que la llevaron a la ruptura. Y ojo, porque no se trata de una simple y superficial declaración, es una confesión, un análisis profundo de lo que funcionó y, sobre todo, de lo que no funcionó en su relación. Diletta comenzó explicando que al principio, todo era perfecto, como en las mejores historias de amor. La atracción era innegable, una chispa que se sentía en cada mirada, en cada encuentro. La conexión era fuerte, una conexión que trascendía las palabras, que se sentía en el aire. La pasión, ni se imaginan. Una pasión desbordante que encendía la llama del deseo y que alimentaba la magia del romance. Eran dos personas que se atraían, se complementaban y se entregaban el uno al otro con una intensidad que resultaba evidente para todos. Pero con el tiempo, la historia comenzó a mostrar sus fisuras. Las grietas, imperceptibles al principio, fueron haciéndose más evidentes, más profundas. La presión mediática, ese monstruo de 1000 ojos que lo observa todo, que juzga cada paso, que amplifica cada gesto, comenzó a ejercer su influencia. La constante exposición pública, la falta de privacidad, la imposibilidad de vivir una vida normal, todo eso, según Diletta, comenzó a afectar la dinámica de la pareja. Imagínense, amigos, cada salida, cada viaje, cada gesto de cariño, cada comida, cada instante íntimo, era noticia. Cada foto, cada vídeo, cada rumor, era analizado, comentado, diseccionado por la opinión pública. Una presión constante, un escrutinio implacable que inevitablemente desgasta cualquier relación. Pero lo más interesante y lo que realmente capturó mi atención, es lo que Diletta reveló sobre la incompatibilidad de sus personalidades.
Aparentemente Can llaman con su personalidad impulsiva, enérgica, su espíritu aventurero y su ritmo de vida frenético, siempre en movimiento, siempre rebuscando nuevos horizontes, y Diletta con su carácter más tranquilo, sereno, con su necesidad de estabilidad y su búsqueda de la armonía, chocaban constantemente. Un choque de trenes. Dos mundos diferentes, dos ritmos distintos, dos formas de entender la vida que, aunque compatibles en un principio, terminaron por generar roces y tensiones. Ella misma confesó que aunque se querían mucho, que había un cariño enorme, un respeto mutuo y una admiración innegable, sus formas de ser, sus expectativas de vida, eran muy diferentes. Un clásico. Es algo que vemos en muchas relaciones, la chispa inicial, la atracción física, la pasión desbordante, pero con el tiempo, las diferencias de personalidad, las distintas prioridades, los diferentes objetivos, acaban por salir a la luz y, a veces, por romper la magia. Y aquí viene lo que podríamos considerar el núcleo de la cuestión. Diletta habló sobre las expectativas de futuro. Aparentemente Can tenía una visión muy clara de su futuro profesional, con proyectos a corto y largo plazo, con una agenda repleta de compromisos y una vida llena de viajes, de nuevas experiencias, de desafíos constantes. Un futuro ambicioso enfocado en el éxito profesional, en la expansión internacional de su carrera. Diletta, por otro lado, buscaba algo más estable, más centrado en la familia, en la construcción de un hogar, en la tranquilidad de una vida más pausada. Ay, amigos, el tema de la familia. Siempre presente. La búsqueda de un hogar, de un proyecto de vida a largo plazo, de la estabilidad emocional, es algo que tarde o temprano aparece en cualquier relación. Y al parecer, en este caso, las prioridades eran diferentes. Diletta también insinuó, sin entrar en detalles explícitos, que hubo diferencias en cuanto a los valores y a la forma de encarar la vida. Aunque no profundizó en este aspecto, es evidente que en una relación, es importantísimo estar en sintonía en cuanto a los valores fundamentales, a la visión de futuro, al proyecto de vida. La compatibilidad en los valores es la base sobre la que se construye cualquier relación sólida y duradera. Y al parecer, en este caso, no coincidían del todo. Otra cosa que me pareció súper importante y que Diletta destacó es la dificultad de mantener una relación a distancia, sobre todo cuando ambos tienen agendas tan apretadas y compromisos profesionales en diferentes países. Can con sus proyectos internacionales, con sus rodajes en diferentes lugares del mundo, y Diletta con su trabajo en Italia, pasaban mucho tiempo separados. La distancia, amigos, es un factor que puede desgastar cualquier relación, por muy fuerte que sea. La distancia, la falta de contacto diario, la imposibilidad de compartir el día a día, de estar presentes en los momentos importantes, de construir una vida en común, todo eso pesa, y mucho. La distancia puede ser un obstáculo difícil de superar, y en este caso parece que lo fue. La falta de tiempo compartido, la imposibilidad de construir una rutina juntos, el no poder disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, todo eso puede erosionar la relación y hacer que se pierda la conexión. Pero ojo, que no todo fue negativo. Diletta también habló de los momentos felices, de los recuerdos inolvidables, de la intensa pasión que sentía por Can. No se puede negar que hubo amor. A pesar de las diferencias, a pesar de los obstáculos, Diletta reconoció que hubo momentos mágicos, instantes de felicidad, risas compartidas, viajes increíbles. Y sobre todo, reconoció que aprendió mucho de esa relación, que creció como persona, que se fortaleció emocionalmente y que, en definitiva, fue una experiencia que la marcó. Y eso, amigos, es fundamental. La capacidad de aprender de las experiencias, de sacar el lado positivo de las situaciones difíciles, de crecer como persona, es algo que nos define y que nos hace más fuertes. La ruptura, a pesar del dolor, puede convertirse en una oportunidad para el crecimiento personal. La ruptura, según Diletta, fue dolorosa, como es lógico. Tomar la decisión de separarse no fue fácil, pero ambos sabían que era lo mejor para los dos. Sabían que, a pesar del cariño y del respeto, la relación no tenía futuro, que no podían construir juntos el futuro que cada uno deseaba. Y eso, amigos, demuestra madurez y respeto. Demuestra que por encima del amor, está el bienestar y la felicidad de ambos. La capacidad de tomar decisiones difíciles, de priorizar el bienestar propio y el de la otra persona, es algo que habla muy bien de ellos. Enhorabuena por eso. Una de las cosas más interesantes que Diletta reveló es cómo la experiencia de esta relación, y sobre todo la forma en que fue expuesta públicamente, la hizo replantearse su vida.
Se dio cuenta de la importancia de proteger su intimidad, de cuidar su privacidad, de no exponerse tanto a los focos. Se dio cuenta de que la fama, la exposición mediática, tienen un precio, y que ese precio, a veces, es muy alto. Aprendió a valorar su espacio personal, a proteger su intimidad y a tomar decisiones más conscientes sobre cómo quiere vivir su vida. Y eso, creo, es un aprendizaje muy valioso. La fama, la atención mediática pueden ser tentadoras, pero también pueden ser asfixiantes. La capacidad de proteger la intimidad, de preservar el espacio personal, es algo que todos deberíamos aprender. Y por supuesto, la pregunta del millón, ¿hay posibilidad de reconciliación? ¿Existe la puerta abierta a un futuro juntos? Diletta fue muy clara al respecto. Aunque guarda un buen recuerdo de su relación con Khan, y le desea lo mejor en todos sus proyectos, la puerta está cerrada. No hay vuelta atrás. Ambos han seguido caminos diferentes y están enfocados en sus propios proyectos. Cada uno ha rehecho su vida, ha encontrado nuevos rumbos y se ha enfocado en sus propios objetivos. La reconciliación, en este caso, no es una opción. Cada uno ha tomado su camino y con madurez y respeto, han decidido seguir adelante por separado. En resumen, amigos, la ruptura entre Diletta Leotta y Khan Yaman fue el resultado de una combinación de factores: la presión mediática implacable, las diferencias de personalidad que con el tiempo se volvieron incompatibles, las expectativas de vida que, aunque diferentes al principio, no coincidieron en el futuro, la distancia, un enemigo silencioso que desgasta cualquier relación, una receta explosiva que, lamentablemente, terminó en separación. Fue una historia de amor que, aunque intensa y apasionada, no logró sobrevivir a las presiones de la fama, a las diferencias de personalidad y a la distancia. Pero a pesar de todo, Diletta nos demuestra que con madurez, respeto, autoconocimiento y la capacidad de aprender de la experiencia, se puede salir adelante de una ruptura dolorosa y, sobre todo, aprender de la experiencia. Nos demuestra que aunque el amor a veces no es suficiente, la vida sigue, y que siempre hay una oportunidad para reinventarse, para crecer, para encontrar la felicidad. Así que, ¿qué les pareció esta exclusiva? ¿Les sorprendieron las declaraciones de Diletta? ¿Estaban de acuerdo con sus razones? ¿Creen que la presión mediática fue el factor determinante en la ruptura? ¿Qué opinan sobre la incompatibilidad de personalidades? ¿Creen que la distancia es el mayor enemigo de las relaciones? Me encantaría leer sus comentarios. Compartan sus opiniones aquí abajo. Quiero saber qué piensan, qué sienten, qué les pareció la historia. Y por supuesto, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que se enteren de todo el chisme, para que opinen, para que debatan, para que compartan sus puntos de vista. Y sobre todo, suscríbanse al canal para no perderse más contenido como este. Para no perderse el próximo análisis, la próxima exclusiva, el próximo bombazo. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Y para cerrar con broche de oro, quiero dejarles una pequeña reflexión: el amor, a veces, es complicado. A veces las historias de amor no terminan como en los cuentos de hadas. A veces las diferencias, las presiones externas, las circunstancias de la vida, hacen que el camino se separe. Pero lo importante es aprender de cada experiencia, es crecer, es ser felices, es no tener miedo a tomar decisiones difíciles, es buscar el bienestar propio y el de los demás. Porque al final la vida es un viaje y cada experiencia, cada relación, nos deja una lección, nos hace más fuertes, nos prepara para el futuro. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme. Y hasta la próxima, chismosos. Cuídense mucho. Y recuerden, la vida es un espectáculo y nosotros somos los protagonistas. Hasta la próxima.